Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a la Cátedra de Introducción a la Salud Pública de la carrera de Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, cursada 2022. Este es el primer teórico que vamos a tener, que nos vamos a encontrar. Y ustedes a partir de la próxima semana van a empezar a cursar en forma presencial. Los trabajos prácticos y los teóricos los vamos a dejar para cursarlos en forma virtual, en una modalidad mixta, porque este año volvemos a la presencialidad después de mucho tiempo de no hacerlo. Bueno, entonces nuestro primer teórico de nuestra primera semana de cursada tiene que ver con el concepto de salud y enfermedad, cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia y en qué situación andamos hoy. Ustedes imaginarán que no siempre la idea de salud y enfermedad fue la misma. Imagínense que no piensa lo mismo de lo que es estar sano y estar enfermo una persona que vivía en la prehistoria que una persona que vivía en el medioevo y que lo que va a pensar una persona que viva dentro de 1000 años, digamos para el 3000. Ha cambiado a lo largo de la historia, entonces lo que queremos analizar en este teórico y que ustedes van a analizar en los trabajos prácticos son las diferentes ideas de salud y las diferentes ideas que hoy tenemos de salud, porque esas ideas que hoy tenemos de salud son las que hacen que actuemos de una manera o de otra frente a los pacientes, a los ciudadanos, a las poblaciones y a todos los que tengamos que mejorarle la salud. Tanto ha cambiado a lo largo del tiempo la idea de salud que ahí les presento la oreja de Van Gogh. No sé si algunos se acuerdan porque ustedes son muy jóvenes, pero había un grupo de música español que se llamaba La Oreja de Van Gogh. Parece que Van Gogh se cortó la oreja, no se sabe bien si para regalársela a su amada, que era una prostituta de Bruselas, o se peleó con Gauguin, que fue otro pintor muy famoso. Pero lo cierto es que se cortó la oreja. Pero además Van Gogh se piensa que se cortó la oreja porque tenía un padecimiento mental. Pero fíjense que en esa época a nadie se le ocurría encerrar a Van Gogh en un manicomio y dejarlo ahí de por vida medicado, como hicimos durante gran parte del siglo XX y todavía seguimos haciendo. Es decir, que el concepto de enfermedad, y de enfermedad mental en este caso, era muy distinto hace 100 años, un poco más, 150 años, cuando estaba Van Gogh vivo, que hoy día. Por suerte nadie lo encerró y pudo pintar las obras maravillosas que pintó, que no le sirvieron para pasarla bien en vida porque era bastante pobre, pero después de muerto se vendía muy caro. Pero lo que sí les quiero decir que cambió radicalmente la idea de salud en muy poco tiempo. Acá tenemos cómo va cambiando la idea de salud a lo largo de la historia. Fíjense que arranca desde la prehistoria. Ustedes lo pueden leer, esto no me voy a poner a leerlo, porque ustedes van a tener el PowerPoint a disposición. Pero sí que desde la prehistoria, donde no se conocía nada, no había casi conocimientos científicos ni de ningún tipo, se pensaba que la enfermedad y la muerte era un castigo divino, por lo tanto había que hacer sacrificios, ritos, cultos, matar animales en ofrenda a los dioses para que los dioses no nos mandaran enfermedades porque ellos aparentemente eran la que lo mandaban. Cambia radicalmente la cosa cuando aparece en Grecia y en Roma, pero sobre todo en la antigua Grecia, donde aparece el pensamiento racionalista. Todos los filósofos que pensaban y son la base de toda nuestra ciencia, cambiaron esa idea. Apareció la higiene personal, la higiene pública, sobre todo en Roma. Roma es un claro ejemplo de la primera concepción de salud pública, ¿no? Empiezan a aparecer los acueductos. La Edad Media fue un periodo muy largo, como de 5 siglos, donde la única explicación para todo era la explicación teológica, religiosa. Entonces todo tenía que ver con la religión. Y finalmente, en el siglo XVIII, XIX, ahí empieza a aparecer algo que cambió la historia de la humanidad para siempre, y cambió la historia de la medicina para siempre, y la historia de la salud, que es la revolución industrial. La revolución industrial produce un cambio magnífico y terrible. ¿En qué? En que la gente vivía en un sistema feudal, vivía en el campo, cultivando los campos del señor feudal. Cuando empieza la revolución industrial, la gran cantidad de industria en todas las ciudades hace que la gente se vaya masivamente a las ciudades y empieza a estar amontonada. Cuando la gente empieza a estar hacinada, es cuando empiezan a aparecer un montón de enfermedades. Aparece, por ejemplo, la tuberculosis. Se dan cuenta que la tuberculosis tiene que ver con la pobreza
y el hacinamiento, y cuando se dan cuenta de eso empiezan a mejorar eso, y la tuberculosis baja la incidencia aún antes que aparezcan los antibióticos, la sulfamida, que fue el primer antibiótico que apareció para tratar la tuberculosis. Y ahí empieza el positivismo, el modelo biomédico que vamos a ver en un ratito. Finalmente aparece el siglo XX, que es donde pasaron muchísimas cosas, pero muchísimas cosas, que están explicitadas en esta diapositiva. El siglo XX arranca como un corrimiento del XIX. Acá estoy haciendo un poco el análisis del siglo XX como lo hacía Hobsbawm, un historiador muy famoso, que él decía que es un siglo corto, que va desde la guerra mundial hasta que el hombre llega a la luna. Bueno, acá lo vamos a analizar un poco más largo, pero arranca básicamente como el siglo XIX, muchas enfermedades infectocontagiosas, pero en el siglo XX ocurre algo que también cambia la historia de la humanidad y la historia de la salud, que es la Segunda Guerra Mundial. La primera y la segunda, pero sobre todo la segunda. Aparece la psicología, aparece la industrialización de todos los países centrales, con lo cual se empieza a dañar la naturaleza y el hombre empieza a perder ese equilibrio con la naturaleza. Digo, empiezan a pasar cosas muy importantes, y algo trascendental que también ocurre en este siglo XX es que las enfermedades infecciosas disminuyen, no desaparecen, pero disminuyen, y empiezan a aparecer las enfermedades crónicas. La gente vive más, eso se llama transición demográfica, las poblaciones se hacen más viejas, y aparecen las enfermedades crónicas, esto es, la hipertensión, el cáncer, la diabetes, bueno, un montón de enfermedades, las enfermedades reumáticas, enfermedades que antes no existían porque la gente se moría antes de poder tener esa enfermedad. Ahora esa enfermedad aparece, se diagnostica en la parte media de la vida y acompaña al paciente, la persona, hasta el final de la vida. Eso genera un montón de gastos, porque es una pastilla que vas a tomar todos los días de tu vida durante 30 años, 40 años. Bueno, todos esos cambios van cambiando la idea y la concepción de salud. Fíjense que cambia la concepción de salud y me gustaría hacer un recorrido un poco más en detalle en algunas cosas interesantes de saber. Que el concepto de salud viene de la Ayurveda. En la Ayurveda todavía hay médicos Ayurveda y hay mucha gente que sigue la Ayurveda hoy día. Se puede estudiar en Buenos Aires, por ejemplo, medicina ayurvédica, que es el sistema curativo más antiguo que se conoce desde hace más de 5.000 años en el Tíbet. Con lo cual tiene que ver con la filosofía, con el budismo tibetano, bueno, también con una cuestión religiosa, pero es lo primero que aparece y ya va dando una idea de que la enfermedad se produce por un desequilibrio. Lo mismo piensan los chinos hace 3.000 años, un poco más acá en la historia. Hay un desequilibrio entre el yin y el yang, la energía aquí. Grecia también tiene que ver con una visión de equilibrio. Hipócrates decía que las enfermedades se producían, siglo V a.C., que las enfermedades se producían por un desequilibrio entre la bilis negra, la flema y la sangre, que eran los 4 humores que eran constitutivos del ser humano. Bueno, fíjense, a lo largo de tantos años de historia, que siempre se planteaba más o menos lo mismo, que era el equilibrio para lograr la salud, el desequilibrio que producía la enfermedad, pero siempre desde un punto de vista individual. Fíjense que siempre se habla de la persona que tiene un desequilibrio, pero se habla desde el punto de vista individual. Vamos a tomar 2 definiciones de la primera a la última, digamos. Galeno fue el primer médico, a los médicos les dicen galenos, por esto, por Galeno, que era un médico, digamos, no sé si en esa época era así, pero bueno, pongámosle, era un médico que vivió en el siglo II después de Cristo, casi entrando al siglo III falleció, y él decía, vuelve con el concepto de armonía, de equilibrio. ¿Por qué? Porque toma toda la sabiduría y todos los conceptos de Hipócrates y de los griegos. Él viene trayendo esa misma idea de equilibrio, entonces dice que la salud es el perfecto equilibrio y la enfermedad es el desequilibrio. Y entre el equilibrio total y el desequilibrio total, o el absolutamente sano y el absolutamente enfermo, en el medio hay toda una variante de más o menos sano, más o menos enfermo.
Pero de vuelta, siempre desde el punto de vista individual, hasta llegar en el otro extremo a la definición más actual que tenemos, o la que está en vigencia, porque es la que la Organización Mundial de la Salud plantea como cierta, que es: la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Y además es un derecho humano fundamental. Esto viene desde Alma-Ata, ustedes ya lo van a ver pronto cuando hablemos de APS. Alma-Ata fue la reunión donde empezó la historia de la atención primaria de la salud en el año 78 en Alma-Ata, que está en Kazajstán. Pero desde allí se plantea: la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Con lo cual tenemos que empezar a pensar: ¿es un completo bienestar? Digo, estaría bueno que hagamos un análisis crítico. La definición que nos aparece y que todo el mundo les va a decir, que ustedes cuando le pregunten a alguien: che, para vos, ¿qué es la salud? El completo bienestar biopsicosocial. Bueno, en todos lados, después vamos a ver por qué es que está tan difundida esta definición. Pero resulta que decir completo bienestar es bastante complejo, porque completo es un vocablo que remite a algo absoluto. ¿Quién está en completo bienestar? Completo. Y si no estoy completo, ¿qué significa? Tengo que ir al médico. Tengo que ir al médico a que me cure. Tengo que ir al médico a que me dé una pastilla, que me haga estudios. Es decir, es una definición que está estimulando a todos los procesos médico-industriales y médico-farmacéuticos, ¿no? Y medicaliza a la sociedad. Si yo no estoy en un completo bienestar porque estoy viejo, ¿qué significa? Tengo que ir al médico porque estoy viejo, pero la vejez es un proceso absolutamente normal, inevitable, decía Buda, ¿no? La vejez es inevitable. Bueno, tengo que ir. Si una mujer está en su periodo de menopausia, tiene que ir al médico. La menopausia también es un periodo no normal. Bueno, medicaliza toda la sociedad. Toda respuesta se hace factible de ser respondida por un médico. Y esta definición tampoco se adapta a los tiempos actuales. ¿Por qué? Porque viene de allá de la Segunda Guerra Mundial, donde la gente después de una guerra se imaginan que lo único que pretendía era estar bien, era que no hubiera más guerra, tener acceso a la atención de la salud. De ahí viene toda esta definición. Nosotros la criticamos, pero hay que plantarse en ese momento histórico, ¿no? No hay que criticar las cosas desde el punto de vista de nuestra actualidad, sino ubicarse en ese momento. Bueno, era una situación compleja después de la guerra. Pero bueno, lo cierto es que no se adapta a los tiempos actuales, donde decíamos, la transición epidemiológica famosa hizo que disminuyeran las enfermedades infecciosas. Bueno, más o menos, ¿no? Venimos de una pandemia de COVID. Pero disminuyen las enfermedades infecciosas y aparecen las enfermedades crónicas no transmisibles. Eso se llama transición epidemiológica. Las más importantes ahora son las enfermedades crónicas no transmisibles, con lo cual hace medio complicado tener un completo bienestar si uno es hipertenso o diabético. Entonces, ¿cómo? Digo, no estoy en completo bienestar. Estoy enfermo y no, tampoco, pero la tengo controlada la enfermedad. Bueno, es complejo. Bueno, y acá hay otras formas de criticar y de pensar hoy día aquella definición, que lo cierto es, esto ustedes lo pueden leer, pero lo cierto es que ya no nos sirve para explicar por qué la gente está sana o por qué la gente está enferma, por qué las poblaciones están sanas y por qué las poblaciones están enfermas. Bueno, entonces, viendo que esta definición que tenemos de salud no sirve a nuestros propósitos actuales y no explica todo lo que tiene que explicar, empezamos a buscar en otras personas como Floreal Ferrara, que no queremos dejar que ustedes desconozcan. Floreal fue un médico sanitarista, fue ministro de la provincia en el 73 y en el 87. Fue titular de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Medicina nuestra, de la UNLP, y fue creador de algo maravilloso que fue la TAM2, que era la medicina llevada al barrio en un equipo de salud, donde el médico dejó de ser el centro de la escena y era un equipo que iba a buscar a la gente, en el lugar donde vive, no esperar que venga al hospital. Entonces, ¿qué decía Floreal? Que
La salud se expresa correctamente cuando el hombre vive comprendiendo y luchando frente a los conflictos que la interacción con su mundo físico, mental y social le imponen, y cuando en esta lucha logra resolver tales conflictos. Ustedes lean después la definición, estudienla, piénsenla, pero lo que sí está diciendo Ferrara es que estar sano implica tener capacidad para luchar contra los problemas de la vida de todos los días. Es una definición, digamos, que cambia todo, ¿no? Porque casi es, digo, es estar feliz, sencillamente, ¿no? Es un estado de optimismo, vitalidad, que te permite luchar contra los conflictos. Eso cambia radicalmente la forma de encarar la salud y la enfermedad como procesos. Otra persona que tampoco queremos dejar que ustedes desconozcan y no sepan de él es Ramón Carrillo. Fue el primer ministro de salud que tuvo la Argentina, neurocirujano, sanitarista, afrodescendiente, hizo una enorme cantidad de cosas, progresó muchísimo la salud en nuestro país a partir de Ramón Carrillo. Bueno, lean la historia de Carrillo porque es realmente merecedora de ser leída. Y él decide algunas cosas como, esto piensen en el año 45, hasta el 55 que fue ministro. De nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados. Es decir, estaba diciendo, si hay un progreso científico tiene que estar al alcance de todos, de los pobres, de los ricos, de los que lo pueden pagar y de los que no. Él decía que mientras los médicos sigamos viendo enfermedades, es decir, sigamos teniendo la idea de que hay enfermedades en vez de enfermos, y nos olvidemos de la persona, que es una unidad social, biológica, psicológica, seremos simples zapateros remendones. Y más decía que frente a las enfermedades que generan la miseria, la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios son pobres causas de enfermedad. Es decir, estaba diciendo que por más que luchemos contra los microbios, si no mejoramos la situación social de los pueblos, nada se puede hacer por su salud. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proyecto de salud unido a un proyecto político. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que acá hay cuestiones políticas. Hay cuestiones sociales, hay cuestiones políticas. Entendidas como políticas de salud, no como políticas partidarias, ¿no? Se entiende eso. Entonces, después de analizar varias definiciones de salud, vemos dos cosas fundamentales, que hay ciertas definiciones de salud que ven la salud como algo estático y hay otras que lo ven como un proceso. Entonces, ¿cómo entendemos la salud? Bueno, nosotros creemos, como cátedra, como muchos otros autores, que se comprende mejor como un proceso. Es más, como un proceso dinámico que incluye salud, enfermedad, atención y cuidados. Es decir, vemos a toda la salud como un proceso que incluye la salud, la enfermedad, la atención y los cuidados. Y lo entendemos como que la enfermedad es una dolencia personal, pero que está influenciada por la construcción social, por la construcción cultural y por el momento histórico que vive ese sujeto, esa comunidad y esa sociedad. Un poco lo que veíamos hoy al principio con la oreja de Van Gogh. Si Van Gogh hubiera vivido en el siglo XX, lo hubieran encerrado en un manicomio y no hubiera pintado nada. Entonces, esa es la mejor demostración que tenemos de que la salud es una construcción social con una impronta individual. Por otro lado, esa forma que tiene la gente de entender la salud, de entender la enfermedad, es lo que va a hacer que busque ayuda de distintas maneras. Digo, si yo tengo una concepción de los pueblos originarios, voy a buscar a un chamán. Si yo tengo una concepción de la medicina alopática occidental, bueno, buscaré un médico. Entonces, todo nuestro concepto de salud, enfermedad, tiene que ver con un mundo complejo de creencias, valores, normas, comportamientos, que determina la forma en que uno se enferma, en que uno entiende la enfermedad que le pasa y determina la forma en que uno va a buscar ayuda. Pero sí lo entendemos como un proceso complejo.
Es decir, que tiene muchas aristas, que tiene muchas formas de encararlo. Donde interactúa, por un lado, lo singular, que es lo individual, que se llama modo de vida, lo comunitario, que se denomina condiciones de vida, y lo general, o que tiene que ver con nuestra sociedad occidental y cristiana, de el estilo de vida. Ahora bien, algunas de esas explicaciones que tienen las sociedades sobre cómo enfermar o cómo buscar atención médica se volvieron hegemónicas. Y una de las que se volvió hegemónicas es el modelo médico hegemónico o modelo biomédico, que es una de las formas de explicar la salud y la enfermedad, que se volvió, como su nombre indica, hegemónica. A su vez, cuando hay algo que es así hegemónico, por supuesto empiezan a aparecer otras miradas, otras formas. En este caso, una de las que aparece y que queremos charlar con ustedes es el modelo biopsicosocial o de la medicina social. Bueno, entonces, una de las formas que se volvió hegemónica, decíamos, es el modelo médico hegemónico. ¿Qué es el modelo médico hegemónico? Es la forma en que se organizó la atención de las personas desde una perspectiva estrictamente científica, estrictamente biológica, priorizando el cuerpo, priorizando la enfermedad por encima del enfermo, priorizando lo individual por sobre lo social. Y por supuesto, donde el médico es el protagonista de toda la atención de la salud y es el depositario único de todo el saber, y el único saber que importa es el del médico. Queda relegado absolutamente el saber de las poblaciones. Y quedan relegados cualquier otra explicación del proceso de salud o enfermedad que no sea esta misma explicación biológica y científica del modelo médico hegemónico. Ahí pueden ver ustedes algunas de las características que tiene el modelo médico hegemónico, pero básicamente es eso. Las explicaciones son todas biológicas, son todas individuales. No hay ningún tipo eh, de implicancia de las cuestiones históricas, de las cuestiones sociales, dentro de la génesis de la enfermedad y por supuesto del tratamiento. Para el modelo médico hegemónico más o menos tiene que ver con que el cuerpo se daña de alguna manera y el médico es una especie de mecánico que sabe cómo hacerlo y que es el único que tiene el saber para decir cómo se arregla ese mecanismo roto en el cuerpo. Con lo cual, la estrella de este modelo médico es el médico. Y ustedes cuando vayan a los centros de salud, a los hospitales, fíjense quién es el que tiene más poder, por decirlo así, en sus opiniones y en decidir lo que se hace y lo que no en esos lugares. Si es el médico o es alguien de otra profesión. Van a ver que siempre es el médico, porque el modelo médico hegemónico está presente todo el tiempo. Está presente todo el tiempo en la interpretación que le dábamos a la pandemia. Y cuando todo el mundo pedía vacunas, pedía respiradores, pedía camas, y nadie se ponía a pensar que a lo mejor lo bueno hubiera sido tener controlada a las personas en el barrio y controlar su presión arterial, controlar su peso, porque esas eran las dos causas que más mataban a la gente que tenía COVID, la hipertensión y la obesidad, por ejemplo. Pero siempre se pensaba en la cuestión individual, biológica y técnica y farmacológica, es decir, pedir vacuna, pedir respiradores, pero nunca decir, che, y si nos tratan bien en el barrio y si nos tienen controladas nuestras enfermedades crónicas, también hubiera sido importante. Es decir, hay esa visión absolutamente biologicista, no solo en los médicos y en los trabajadores de la salud, sino en toda la sociedad. Toda la sociedad tiene esta visión. Y además, esta visión anula todas las otras. Cuando alguien viene con la visión que tienen los pueblos originarios sobre las enfermedades, dicen, no, eso no, porque no es parte del cuerpo de conocimiento del modelo médico hegemónico. Anula todo otro conocimiento, como la medicina ayurvédica, la medicina china y todo lo que a ustedes se les ocurra. Bueno, esto es
un poco de dónde aparece, pero más o menos aparece allá en el siglo XVIII, cuando aparece la revolución industrial. Porque además, el modelo médico hegemónico, además de la interpretación y el tratamiento que hace las enfermedades, tiene que ver también con una cuestión de poder social. Es decir, el médico es el que dice, vos estás sano, vos estás enfermo. Y si vos te estás sano, podés ir a trabajar. Y tenés que trabajar, digo, forma parte de la medicina de todo el mecanismo capitalista de producción. El modelo médico hegemónico permite que el médico sea también parte de este modelo de producción y de explotación de la gente. Bueno, y esto es lo que decíamos, ¿no? Está en el concepto biomédico de enfermedad, es puramente biológica y está separado absolutamente el cuerpo de la mente. Y está separado el individuo de la sociedad. La sociedad pasa a ser un aspecto, un factor, el famoso factor de riesgo. Bueno, eso es directamente para eliminar el concepto social de las enfermedades. Por supuesto que esta forma de ver la salud, la medicina y la forma en que se enferma la gente no explica nada y no tiene muchas veces respuesta para lo que pasa en la sociedad. Bueno, entonces es que aparece la medicina social. Ahí tiene la definición de Milton Terris, hay muchas definiciones, pero bueno, elijo un latinoamericano para que la defina. Que ustedes la pueden leer, pero lo cierto es que el modelo de la medicina social se contrapone absolutamente con el de el modelo médico hegemónico. ¿Por qué? Porque acá plantea a la persona como integrante de una sociedad. Y plantea a la sociedad como el lugar o el medio comunitario donde se generan las enfermedades y donde deben ser tratadas y donde están las causas múltiples de las enfermedades. Y plantea que esas causas múltiples deben ser tratadas en forma interdisciplinaria. Fíjense que es absolutamente diferente. Deja de la medicina social de aparecer como el médico como centro y pasa del médico de cabecera al equipo de cabecera. Digo, la medicina ya no es, perdón, la atención de la salud no es cuestión de la medicina, sino de muchas especialidades, de muchas profesiones, que tienen que ver con la salud de la gente. Y así aparecen los psicólogos, los y las psicólogas, los y las nutricionistas, los y las psicopedagogas, los y las enfermeras y enfermeros, bueno, y las 20 profesiones que tienen que ver con la salud o más, que actualmente tienen que ver con la salud, que tienen que trabajar en forma interdisciplinaria, donde el médico es uno más, pero ya no es el centro como lo era antes. Fíjense que la medicina social surge más o menos al mismo tiempo que cuando surge el modelo médico hegemónico. Es decir, cuando empieza la revolución industrial, vemos, hay una excesiva explotación de los trabajadores. Dice, che, esto enferma a la gente. Si vos explotás a la gente se enferma. Piensen que en ese momento trabajaban las mujeres, los hombres, los niños. No trabajaban 8 horas, trabajaban 12, 14, 16, 20 horas. Dormían un ratito y seguían trabajando. Por supuesto, eso terminaba enfermándote y matándote en muchos casos. Ya los médicos alemanes, como dice ahí, se habían dado cuenta, pero también los ingleses y también muchos otros se iban dando cuenta de que había cuestiones sociales que enfermaban. Todo el movimiento de la medicina social en América Latina surge fuerte en los años 60 y 70. ¿Por qué? Si ustedes se ponen a pensar y se ponen a analizar, en los 60 y 70 empiezan las dictaduras en América Latina, que Estados Unidos fogoneaba que existieran este tipo de gobiernos dictatoriales. Y así hay dictaduras en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay, en Brasil, en Perú. ¿Por qué? Porque a través de esa dictadura los Estados Unidos imponían su visión neoliberal, el neoliberalismo empieza ahí, de la economía y de la sociedad. Se corta el estado de bienestar, se corta la redistribución, los ricos empiezan a ser cada vez más ricos y los pobres empiezan a ser cada vez más pobres. Esa diferencia entre los ricos y los pobres se manifiesta
en que los pobres empiezan a enfermar y a morir mucho más que los ricos, ¿no? Esas desigualdades socioeconómicas tan relacionadas con los problemas de salud empiezan a llamar la atención de muchos profesionales de la salud y empieza a generarse el movimiento de la medicina social en América Latina y de salud colectiva, que intenta o quiere tener otra explicación de la salud-enfermedad más cerca de la medicina social, que tiene las siguientes características que ustedes ven ahí, que pueden leer, pero bueno, como interpreta que las condiciones sociopolíticas y económicas tienen que ver con la salud, entonces aboga, ¿por qué? Porque la salud sea un derecho, es decir, que tiene que estar garantizado por los estados, aboga porque se desmedicalice todos los problemas de las personas, aboga porque no se mercantilice, es decir, que haya que pagar por cada acto médico. Entonces cuando hay que pagar por un derecho, deja de ser un derecho, porque el que tiene plata accede y el que tiene plata no. Entonces, si algunos acceden y otros no, no es un derecho, es un privilegio. Bueno, el modelo médico hegemónico aboga para que no sea un privilegio, para que se entienda que el hombre es un ser social, para que se trabaje en la prevención, para que se trabaje en forma interdisciplinaria con un grupo de gente donde todos somos iguales, grupo de profesionales de la salud de distintas profesiones, donde el médico deja de ser el centro y donde el profesional tiene, una participación activa. En resumen, a lo largo de este teórico hemos visto que la concepción de salud ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia y que hoy día entendemos mucho mejor la salud como un proceso que implica salud, enfermedad, atención y cuidados. Que todo ese proceso está determinado por la historia, la cultura, las creencias, etcétera, que impactan en lo biológico. Vamos a ahondar mucho más en estos temas en los próximos teóricos y en los próximos trabajos prácticos. Muchas gracias por la atención dispensada y nos vemos en el teórico número 2.